Bien, lo que me plantearon las chicas que entraron primero era que les faltaba algo del trabajo práctico número 9, así que, ¿entendido? Así que vamos a arrancar por ahí. Tenemos en la última hoja de trabajo 9, tenemos dos actividades, ¿sí? Por favor, voy a necesitar que me vayan hablando para saber si estamos en lo correcto. Una es simplemente identificar un gráfico, que era lo que ya veníamos haciendo. Voy a dar vuelta a la cámara porque estoy hablando solo. Ahí está. Es con un gráfico hacer todo el análisis que nosotros ya veníamos haciendo. Y la otra es, tienen el análisis y ustedes tienen que hacer el gráfico. Podemos hacer esos dos si quieren, y después si nos alcanza el tiempo ya pasamos a la actividad número 10. ¿Es los dos los que necesitan ver o solamente el último? ¿Aló? Si nadie contesta voy a avanzar yo y voy a hacer lo que me parezca a mí, ¿eh? Mejor sería que me contesten, como para saber qué es lo que necesitamos reforzar. Bueno, vamos a hacer el último entonces solamente, y voy a dar vuelta. Ahí estamos. Ya tenés que contestar, si no va a ser un problema. Vamos a hacer un par de cartesianos. Ahí estamos. Este es y, este es x. Y en el último punto, lo que se solicitaba era graficar una función que cumpla las siguientes condiciones. Tenía que tener crecimiento, los voy a escribir acá abajo, tenía que tener crecimiento de menos infinito a menos 4, menos infinito a menos 4, y de 0 a 5. Esa era una de las condiciones. La otra era que tenía que ser constante de menos 4 a menos 1, constante de menos 4 a 1. La otra era que tenía que tener dos raíces, no, dos puntitos son en f de 0 es igual a 3, o sea que tiene que pasar por 3. Y la otra condición era que f de 7 tiene que dar 7. Y por último, que tiene un máximo de 5, 3. Bien, esperen que voy a ver si hay alguien esperando. No. Buenísimo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es realizar nosotros un dibujito que cumpla con esas condiciones, ¿sí? F de 0 igual a 3 significa que cuando yo ponga 3, vamos a hacer así, vamos a hacer como si fuese una tablita, X, Y, ¿sí? F es el valor de Y, siempre, entonces significa que cuando Y sea 0, X va a ser 3. Y la otra, que por ahí son las más difíciles de entender, después el resto no es tan complicado, dice al revés. Dice que cuando X sea 7, y disculpen, dije al revés y lo puse al revés. ¿Dónde está el borrador? Acá.
de cuando... No, al anterior. Sí, ahí está, disculpen, ¿eh? Que cuando, el primero dice, cuando x sea 0, iba a ser 3, y el segundo dice que cuando x sea 7, iba a ser 0. Disculpen, me agarro con un pequeño CB. Ahí está. Entonces, esos puntos vamos a tener que marcar para ya saber que van a pasar por ahí, y después vamos a manejar el resto de crecimiento, Bueno, de crecimiento no tiene constante máximo. Ahora, que no tenga decrecimiento no significa que yo no pueda poner una parte que decrezca, ¿sí? Estas son las condiciones mínimas que me pone, pero no me dice que son las únicas. Así que, con que cumpla con estas 4 cositas de acá, es suficiente. Primero vamos a marcar esos puntos. Entonces, voy a agregar unos valores acá. 1, 8, menos 1, menos 7, menos 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Bien, vamos con con el primero, y de estos, que son los que no habíamos visto, que es este. O sea que cuando x sea 0, o sea, acá en el medio, y va a ser 3. O sea, 1, 2, 3. O sea que la función va a tener que pasar por ahí. ¿Sí? Ese es el primer punto. Ese es este, que pasa por ahí. Y el otro dice al revés, que cuando x sea 7, iba a ser 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iba a ser 0 significa que no va a ir ni para arriba ni para abajo, o sea que va a quedar ahí. Ya marcamos entonces esto. Sí o sí, la función, sea como sea el dibujito de la función, va a tener que pasar por esos dos puntos. Ahora sí, arranquemos desde el principio. Dice, no, nos conviene marcar este también. Es el máximo, para ya saber por dónde vamos a pasar. El máximo es 5, 3. El máximo tiene, o mínimo, sea cual sea de los dos, tiene primer valor de x, segundo valor de y. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner 5 de x, 1, 2, 3, 4, 5, acá, y 3 de y. Ya lo tenemos marcado acá. Unimos esos dos valores. Ya ustedes no necesitan hacer esto porque tienen cuadraditos. Y ahí va a estar el max. De esta manera, ya marcamos este. Nos queda solamente por marcar el crecimiento, las dos partes que tiene de crecimiento, porque tiene esta primera parte de acá, la segunda parte de acá, y la constante, que es de menos 4 a menos 1. ¿Sí? Recuerden que crecimiento es la función a medida que avanza, sube, mientras que constante es que se mantiene de forma lineal, se mantiene derecho. ¿Sí? No sube ni baja, se mantiene constante. Entonces, tenemos que ubicar esos dos tramos. Vamos a ver cómo los ubicamos. La primera parte dice que va de menos infinito, o sea que viene desde allá, y llega hasta el menos 4. 1, 2, 3, 4. Acá está el 1, 2, 3, menos. No significa que tiene que terminar en el menos 4, pero sí que va a terminar a la altura del menos 4. O sea que, por ejemplo, puede venir creciendo desde acá, desde el menos infinito, y llegar hasta acá. No necesita tocar al 4, tiene que quedar a la altura del 4. ¿Sí? Ahí vino creciendo desde el menos infinito hasta el 4, y de ahí ya podemos unir la constante que dice que va de menos 4 a menos 1. Menos 1 está acá, o sea que de acá ya podemos hacer que viaje derechito hasta el menos 1, y ahí tenemos la constante. Entonces ya tenemos esta parte era crecimiento, viene hasta el menos 4,
Y después del menos 4 menos 1 tenemos constante. Menos 4 menos 1 tenemos constante. Después, lo que dice es que del 0 al 5 crece. Entonces, yo tengo libertad de hacer lo que quiera entre acá y el 0, porque lo único que me indica es que entre el 0 y el 5 va a crecer, ¿sí? Entonces, yo tengo ese espacio chiquitito en el que puedo hacer lo que quiera. Yo, para que no quede igual, lo voy a hacer bajar un cachito, ahí, ¿sí? No hay ningún problema con eso, lo podían hacer subir un cachito si querían, y de ahí vamos a unir del 0 al 5 el otro, la otra parte de crecimiento. Entonces vamos a hacer del 0, recuerden que este es el 0, hasta el 5, que es este. Entonces acá voy a ir así y voy a tocar el máximo. Entonces ahí aprovechamos y tenemos el máximo. Entonces ya cumplimos todas las condiciones, ¿sí? Vamos a revisarlo por las dudas. Crecimiento de menos infinito a menos 4, es esta parte de acá. Crecimiento de 0 a 5, es esta parte, dice una pancita para abajo, esperen que se la voy a arreglar, porque no debería ir una pancita para abajo, debería ir derechito hacia arriba, desde acá, muy bien, de 0 a 5 también creció, es esta partecita de acá, del menos 4 al menos 1 debía ser constante, desde el menos 4 hasta el menos 1 fue constante, fue derechito, ahí no subió ni bajó. Tenía que pasar por, miren, acá hay un error, Tenía que pasar por estos dos puntos, y no pasamos por ese. Me olvidé de esos puntos. Bueno, habrá que arrancar. Este es el problema cuando el ejercicio es así raro. Tenían que pasar por este y por este. Por eso no va a haber problema, porque acá lo que podemos hacer es ahí, y ya pasa. Pero el problema va a ser que no pasó por este. Entonces, vamos a tener que modificarlo un poco. Puede pasar, ¿sí? A veces, cuando el ejercicio no es directamente para resolver directito, puede ser que pase. Profe, Sí. ¿no ve que desde el 3 y el 5 máximo era menos 3? Uy, ¿copié mal? Sí, el tercero. Oh, no lo puedo. Entonces estaba bien el gráfico, porque lo podríamos haber hecho pasar por el menos 3. O sea, este de acá, el máximo sí era 3, me decís. Cuando se den cuenta que copio mal, chicos, avísenme, porque si no... bien. Y vos me decís entonces que este de acá es menos 3. Sí, Bueno, entonces lo voy a marcar 1, 2, 3. Acá, menos 3. Y ahora sí, entonces, el gráfico va a estar bien. ¿Por qué? Porque íbamos a venir 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ahí. Yo había venido así, hasta por acá más o menos, desde el menos infinito hasta el menos 4. De acá habíamos avanzado hasta acá, que era esta partecita de acá. Y de ahí lo que podemos hacer es pegar una bajadita hasta acá, tocamos el valor ese que teníamos que tocar, y ahora sí, desde acá, sube y toca ahí en el máximo. Nos quedó casi igual a lo que habíamos hecho antes, pero como yo copié mal, no nos iba a pasar nunca por el lado de ahí arriba. Pero bueno, entonces, lo repasamos de vuelta. Entonces acá es menos 3, no es 3. Era lo que yo me confundí cuando copié mal. Bien, repetimos. Crecimiento, menos infinito a menos 4. Menos infinito a menos 4. Crecimiento, 0 a 5. 0, recuerden que ahí está el 0, a 5. Bien, cumplimos con la primera parte. Constante, menos 4 a menos 1. Menos 4 a menos 1. También cumplimos con este. F de 0 igual a menos 3. O sea que tenía que pasar por acá y lo hicimos pasar recién. F de 7 igual a 0. Tenía que pasar por 7 y lo hicimos pasar ahí.
Y por último, el máximo era 5, 3, 5 y 3, lo unimos y ahí tenemos el máximo. Y ahí tenemos el último ejercicio del trabajo práctico número 9. Vamos a ponerle acá, mirá, actividad número 9, resuelve. El anterior a ese es el gráfico, como ustedes tienen acá, como el que hicimos recién, y ustedes tienen que hacer el análisis, que es más fácil que hacer esto que hicimos acá ahora. Lo que hicimos acá ahora es probablemente el caso más difícil que haya, donde ustedes tienen el análisis y tienen que hacer el gráfico. Siempre mirar el gráfico y analizar es mucho más fácil que hacer lo que hicimos nosotros recién. A pesar del lío que se me armó por el número que me confundí, ¿se entendió esto? Quiero que contesten. Sí, profe. Bien, buenísimo. Todos, una sola persona me contestó. Y hay 6 más. ¿Entendieron? ¿Están durmiendo? ¿Se acostaron a dormir con el celular prendido? ¿Son tímidos? Vamos, chicos, chicas. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, ya con 2, ahora es otra. Vamos a empezar con el trabajo práctico número 10, pero muy poquito. Les quiero explicar solamente el primer punto, que es muy fácil, y después ya está. Después el resto lo vamos a seguir la clase que viene en la escuela, con el grupo que vaya, y obviamente voy a grabar la clase, subir, como hago así, ¿sí? Voy a borrar, y voy a explicar solamente el primer puntito de la actividad número 10. Bien, la actividad número 10, seguimos con esto que es funciones, pero ya pasamos a una función específica que es la función lineal, ¿sí? La función lineal es una función que da como resultado, cuando yo grafico, ¿sí? Supongamos que este es el par de coordenadas, x e y, todas las funciones lineales dan como resultado una recta, ¿sí? La recta puede crecer, la recta puede crecer, o la recta se puede mantener constante. Pero no va a haber curvas, montañitas, nada. Van a ser rectas que decrezcan, rectas que crezcan o rectas constantes. Y tiene como particularidad que tiene una formulita que es más o menos siempre la misma. Ustedes la van a ver escrita de una manera en la teoría que yo les puse en el libro, la van a ver así. Y es igual a m de x más p. ¿Sí? También la pueden llegar a ver en algún momento como y es igual a ax más p. No importa de cuál de las dos maneras lo vean escrito, de las dos maneras está bien. Y esto tienen la a y la b, o la m y la b, tienen su nombrecito, ¿sí? Y tienen una función a la hora de ser parte de esta recta numérica. La b, con todo y su signo, ya sea positivo o negativo, se llama ordenada al origen. Y representa el lugar en donde la recta corta al eje X. Al eje Y, disculpen. En estos 3 ejemplos que yo hice acá, así medios mal hechos, serían este puntito de acá, donde cortó al eje Y, y este puntito de acá, donde ambas cortaron al eje Y. Esa es la ordenada al origen. Mientras que la A, el numerito que está delante de la X, ¿sí? El coeficiente de esta X, se llama pendiente. Pendiente. Y como lo indica la palabra, es el número que indica la inclinación. Según este número,
la recta va a ser inclinada hacia arriba, inclinada hacia abajo, o se va a mantener constante, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo es esto. Pero es solo esto, es solamente en la definición de función lineal, vamos a ponerlo acá, de función lineal, es una función que da como resultado una recta, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes tienen toda una parte de teoría que van a tener que copiar en la carpeta, eso lo van a hacer. Vamos a pasar ya directamente a el punto 1 de los ejercicios, para que vean lo fácil que es graficarlo sin hacer ningún tipo de operación. No hay que hacer ninguna cuenta. Se podría hacer haciendo cuentas, pero yo prefiero que lo hagan a través de la observación. Voy a borrar y voy a hacer uno de los ejemplos como para que vayan viendo, y después lo que les voy a pedir a ustedes es que hagan el resto, ¿sí? No todo, solamente el punto 1 les voy a pedir que continúen para ver si se entendió. Y la semana que viene ya arrancamos a full con esto. Quiero que lo vayan pudiendo ver. Además, tienen, porque yo se los pasé y está dentro del trabajo práctico, un video explicado por un profesor que no soy yo, pero explica súper clarísimo cómo graficar también una función lineal por observación. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo que tenemos ahí es, el primer ejemplo, no, disculpen, el primer ejercicio es y igual 3/4 de x menos 2. ¿Sí? Ahí lo que tenemos es que tenemos la pendiente, la ordenada al origen, que es menos 2, y que la pendiente es 3/4. Primero, antes que nada, vamos a marcar la ordenada al origen, pero para eso voy a necesitar poner algunos números. Vamos a poner algunos. 5, 1, 2, 3, 4. Ustedes obviamente usen una reglita, ¿sí? Usen los cuadraditos, no se compliquen. Yo estoy haciendo a mano porque no me queda otra, porque el pizarrón es liso, ¿sí? Entonces, primero que nada, se marca la ordenada del origen. La ordenada del origen se marca en el estilo. Como la ordenada del origen es menos 2, de acá hacemos 1, 2, y acá está la ordenada del origen. Ese es el primer punto. Ese es lo que hay que marcar siempre primero, antes que nada. Este numerito de acá, que se llama ordenada al origen. Y en este caso, como era menos 2, lo marqué ahí. Ahora viene que hay que utilizar este número, la pendiente. Este número tiene dos características. Nosotros necesitamos siempre que sea una fracción. En el caso que no sea una fracción, la vamos a convertir nosotros en una fracción, que después se lo voy a explicar. Pero siempre que sea una fracción, el numerito de arriba, ¿sí?, nos indica si nos movemos para arriba o para abajo. Y el numerito de abajo nos indica si nos movemos para la derecha o para la izquierda. ¿De qué depende que se muevan para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda? Depende de si el número es positivo o si es negativo. Si el 3 es positivo, se mueve para arriba. Si el 3 es negativo, se mueve para abajo. Si el 4 es positivo, se mueve para la derecha. Si el 4 es negativo, se mueve para la izquierda. Entonces, siendo en este caso que son los dos positivos, el numerito de arriba, el 3, me indica que yo voy a subir 3 lugares. Esperen que necesito. Voy a subir 3 lugares desde el lugar que marqué recién. Desde la ordenada del origen voy a hacer 1, 2, 3 lugares. Por este 3 positivo que está acá. Que como es positivo, me indica que subo. Y ahora, como el 4 es positivo, me indica que me mueva a la derecha, o sea, para allá, me voy a mover 4 lugares para allá. Ustedes que tienen cuadraditos les va a ser más fácil, yo lo voy a hacer en el aire. 1, 2, 3, 4. Y acá
está el otro punto. Entonces, ahora, lo único que nos queda por hacer es unir esos dos puntos, el de la ordenada al origen y el final, y ahí tenemos el resultado, que es nuestra recta. Voy a poner mi escoba, porque es una escoba, y los uno, y ahí tengo como resultado mi recta numérica. Siempre que hacemos una recta, le tenemos que poner el nombre, se pone sobre la recta, y el nombre es este. Disculpen, estoy tapando la sombra. Y igual 3 cuartos de x menos 2. ¿Sí? Repito el procedimiento, por si no se entendió. Me está avisando que nos estamos quedando sin tiempo, pero van a ver que es muy sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos de cero. Este es el ejercicio. Es más, lo voy a borrar. Voy a escribir un poquito más grande para que quede mejor. Y lo repasamos. Y igual a 3 cuartos de x menos. Entonces, el primer paso que hicimos fue marcar la ordenada del origen, que se marca sobre el eje Y, y es esto que marcamos acá, ¿sí? Menos 1, menos 2, ahí está la ordenada. Una vez que marcamos la ordenada del origen, tenemos que saber, ese es el punto de origen. De ahí tenemos que empezar a caminar, por decirlo de alguna manera. Y lo que nos indica hacia dónde nos movemos es la pendiente, o sea, este número de acá. Como los dos números son positivos, significa que me voy a mover 3 para arriba, si fuese negativo hubiese sido para abajo, y 4 para la derecha. Si hubiese sido negativo, me hubiese movido a la izquierda. Entonces, desde la ordenada al origen, subí 1, 2, 3, y luego me moví 4 para la derecha. 1, 2, 3, 4. Marqué el punto y lo uní. Y ahí se terminó cómo se grafica una función lineal o una recta. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿Cómo les profe. cuesta contestar? Bien. Fíjense, lo único que les pido yo es que grafiquen los 3 que hay del punto 1. Y yo ya hice uno, o sea que a ustedes les quedan 2. Los otros 2 que tienen son, el B es I igual menos 3 menos 2 tercios de X más 1. Disculpen, pero me tengo que pensar para ver. Y el último es menos 2x menos 3. Esos dos son los que van a tener que hacer ustedes en sus casas para el miércoles que viene. Acá tienen dos dificultades, ¿sí? Este es menos 2 tercios. Ahí lo que ustedes tienen que hacer antes de arrancar es decidir cuál de los dos números va a tener el menos. Cuando yo tengo una fracción negativa, significa que cualquiera de los dos números es negativo, ¿sí? O sea que yo este menos, en vez de ponerlo ahí, se lo puedo poner al 2, ahí arriba, o, si tengo ganas, se lo puedo poner al 3 acá abajo. Cada vez que una fracción sea negativa, significa que uno de esos dos números es negativo. Ustedes pueden elegir cuál. Yo lo que recomiendo siempre es que se lo pongan al numerador, o sea, al de arriba, porque es más fácil, ¿sí? Es directamente desde el ordenador de origen, van a bajar 2 y después se van a correr 3 para la derecha, porque el 3 es positivo, ¿sí? Y lo que les decía hoy, que siempre necesitamos que sea una fracción, acá, esta pendiente no es una fracción, pero como nosotros para poder graficar necesitamos que lo sea, lo único que le vamos a hacer es agregarle un 1 abajo y ya la convertimos en fracción. Entonces, este es el ejercicio. ¿Era? A ustedes les queda por resolver el B y el C. Primero, obviamente, si no terminaron
el ejercicio, la actividad número 9, el trabajo anterior, terminan ese, lo envían, y luego arrancan con esto, que por lo menos el primer punto no es difícil. Después sí se empieza a complicar un poco, pero por ahora es bastante sencillo. ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Entonces vamos a terminar por hoy. Ahora ni bien termino de... Voy a dar vuelta a la cámara. Ahora ni bien termino de la clase, ya intento subirlo antes de irme a la escuela a YouTube y se los comparto. Así ya les queda, lo pueden ir mirando. Y bueno, terminen la actividad número 9 y cuando puedan arrancan con esto y solamente estos 3 ejercicios, nada más. Y ya nos veremos, bueno, entonces el miércoles que viene en la escuela. Que tengan un buen fin de semana, cuídense, nos estamos viendo. Chau, profe. Chao, chao.